el marcador. No me acuerdo dónde estaba. Sí. Luego nos tenéis. Bueno, esto no para. Ya estamos pillados otra vez. Siguiente partido. Lugo por un lado y Móstoles por el otro. Ya tenemos puesto el marcador. Voy a ver si ahora actualizo los colores. Pues no, porque Lugo es el mismo y Móstoles Lugo es negro también. Lugo es negro, totalmente negro. Y Móstoles, y Móstoles sí, se cambió. Cambió de rojo, cambió al azul. Está bien también. Móstoles, pues nada, puedes dejarlo así porque son dos azulitos y gol del Lugo. Gol de Constantino Rodríguez. El Lugo que ha cambiado la indumentaria del amarillo al negro. Y bueno, los colores pueden perfectamente valer. Vamos a actualizar los resultados también. Bueno. Con ese último resultado, vamos a meterla ahí. Zaragoza 13, Navarra 7. Zaragoza 13, Navarra 7. 7. Y con eso la clasificación no. Zaragoza tiene que cambiar. gana 2. 5. ¿Y Navarra cómo queda? Navarra 1. 2 derrotas. Se queda con un punto. Y entonces tenemos a Zaragoza con 5 puntos y tiene Alicante con 4. Eso lo que decíamos, que cambia. Sí, pero hay que cambiar eso. Vale, pues nada. Y estos dos equipos, vamos a ver, ordenamos por de mayor a menor. 5, Zaragoza 5, Alicante 4, Cantabria, estamos, Lugo y Móstoles 2 y 2. Bueno, pues dos equipos empatados a 2 puntos ahora mismo. Y el que pierda este partido también se despide del campeonato, con lo cual, importante partido. Y que por el momento va ganando el Lugo 2-1. Ahí está el Móstoles recibiendo Eduardo Samaniego, David Navarro, Eduardo otra vez, David. Bueno, pues vamos a otro escenario. Vamos a otra competición. Otra venimos ahora en 20 minutinos. Bueno, pues os queda aquí nos quedamos a los mandos. Y balón adentro, el gol conseguido por el Móstoles. El gol conseguido por Alberto Sánchez. Golazo de Alberto, al palo largo, al ángulo largo mejor, queremos decir. Y 2-2, un partido que se promete igualado, ¿eh? Dos equipos que aparte de estar empatados en la clasificación general, pues digamos que están con una plantilla muy igualada. El Móstoles, como ven también, dentro de la media de edad, creemos que la más joven junto con Zaragoza. Como han visto en la entrevista, ya sabía, vaya golazo en suspensión, con pie en apoyo, perdón. Con pie en apoyo de Marcial Miguel Cuesta, que por la mañana se llevó algún que otro cachete, pero por ahora está consiguiendo marcar la diferencia. Uno de los jugadores destacados del Lugo. 3-2. Golazo de Marcial. Ahí está el Móstoles ahora mismo intentando. Buena defensa de Lugo. Ahí está intentando Alberto Sánchez. Balón para David Navarro. David lo intenta el solo. Uy. Tarjeta amarilla que le intentó agarrar el brazo para el jugador para Fernando Martínez Pin de Lugo. Lo intentaba agarrar del brazo, lo agarró. Se enrabietó un poquito David. Y ahí trató. Golpe franco, le pedía algo más. David Navarro. Pero ha sido eso, solamente eso de momento. Sigue el Móstoles. 5 minutos ya de partido de la primera parte.
Balón hacia Eduardo. Pasivo. 3 pases desde el extremo. Golizo. Golito guapo, ¿eh? Golito desde el extremo guapo al bote, picándola abajo del jugador del Móstoles, Juan Carlos Romeral. 3-3. Partido igualado, le decíamos, se promete. El que van a disputar, el que están disputando hoy aquí. Dos equipos, Móstoles, Lugo y Móstoles. Lugo como local, Móstoles como visitante. 2 puntos, como decíamos, y los dos muy necesitados. El que pierda se va del campeonato, el que gane todavía tiene opciones. Ahí está jugando, jugador destacado del Lugo, sí señor. Justo Otero, jugador número 12, a tenerlo en cuenta, uno de los MVP del torneo, junto con Marcial Miguel y junto con Molpe y Mille de Zaragoza. En cuanto a porteros, destacamos a Fermín, el guardameta de Navarra, que a pesar de perder el partido anterior hizo 8 o 9 paradas de mucho mérito. Ahí está justo, balón para su compañero José Ramón Irimia. Constantino Rodríguez aquí, el central ahora de lateral, justo, balón al extremo, desde el extremo, no, más sin ángulo, cubrió muy bien puerta, el guardameta del Móstoles, David, también cubrió muy bien puerta, al lanzamiento de los dos guardametas, tanto Manuel Pérez López Penela como el guardameta del Móstoles, el 22, pues están teniendo una soberbia actuación. 3-3. El Lugo, el ataque, Constantino, Tino, Rodríguez Pérez. Ahí está intentando penetrar por el centro. Balón para Marcial Miguel. Juega. No. Balón que iniciaba el contraataque el Móstoles. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien se ha hecho daño otra vez? Esperemos que no. No pasa nada. El jugador del Móstoles dándole instrucciones aquí a Constantino, el entrenador del Lugo. 3-3. Seguimos en la primera parte, minuto 7, 37. El Lugo cambiando el juego, justo por el otro lado. Balón nuevamente. Juega un poco. Los cruces un poco raros ahí. Golpe franco sobre la portería. Que defiende a Manuel López Penela. Guardameta del Móstoles. Aunque el apellido es gallego, ¿eh? Eso de Penela. Oh, vaya golpe que se han llevado los dos. Uno en la cara, el otro en el pecho. Bueno, justo. Y Juan Ángel Real, perdón, el 23 del Móstoles. Arriba, perdón, el 26. Pues como se han cambiado las camisetas de la mañana, tenemos los dorsales de la mañana. Y algunos sí y otros, algunos les conocemos y otros no. Bueno, ahí está el jugador. Hay 2 13 de Lugo. No, perdón, 13 es la guardameta del portero del Móstoles. David Zamora Cubillo. Portero del Móstoles, David. El 13 de Lugo, Penela. Eso. A ver si... Es que han cambiado de números. Por la mañana salían con unas camisetas, llevan otras y a veces no coinciden los números. Y por eso nos veamos un poquito. Han cambiado la ropa, evidente. Y bueno, algunos sí conservan y otros no. De momento es el Móstoles quien inicia el ataque. David, que sí conserva la camiseta, el 3 de la mañana. También Alberto Sánchez la conserva. Ahí está Alberto precisamente queriendo entrar desde el extremo. Pero de momento no. Minuto 9, 3-3. Ahí está el equipo jugando. Alberto Sánchez recibiendo para David. David por el centro solo. Ha cerrado la defensa en ataque. Le pitan en ataque de David. Le pitan en ataque de David. Y cambios nuevamente. Vuelve a salir López Penela Manuel. Central del conjunto del Lugo. Ahí está con Justo Otero. Jugador básico en las filas del equipo gallego. Ahí está Penela.
Por el centro lo intenta el solo. Uy, ha recibido un golpe. Al irse abajo, le buscaba el balón, pero le encontró la cara. Bueno, las dos cosas son redondas. Ahí está Penela. Con Justo. Vuelve Penela. Con la primera línea. Le están haciendo una mixta aquí a... ¿Cómo le conocen ya? El peligro... No, le están haciendo una mixta a Marcial Miguel, ¿eh? Y bueno, el reglamento decía que estaban prohibidas las mixtas. Pero fíjese el marcaje que le está haciendo David al 27 de Lugo, a Marcial Miguel. Porque el reglamento prohibía eso, prohibía las mixtas, las exclusiones a 1 minuto y no hay tiempo muerto. Eran las normas para este campeonato. Balón abajo de Justo. Ya ha sabido detener muy bien el guardameta del Móstoles, Enrique Fernández Sanfrutos. Bien el guardameta de Móstoles. 3-3. Ahí está, jugando y no entró de milagro. El lanzamiento de Jorge de la Nava se le quedó entre las piernas al portero en la línea de meta y de momento no entró. Balón para Móstoles. Camino del 11, 4 para la final de la primera parte. 3-3, partido igualado. Balón a David, al extremo, 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto va a ser. Norma, exclusión por golpe de Marcial Miguel. Cuesta. Ya por la mañana también fue excluido. Y Marcial en la defensa, que de momento deja a su equipo durante 1 minuto, no 2, con un jugador menos. Móstoles, balón al extremo, uy, que pase más de dificultoso, pero lo logró Alberto Sánchez. Ahí está jugando. Y el balón del Móstoles, del jugador 26, que no ha logrado entrar porque pegó en el palo. 3-3. Vuelve a tener el Lugo posibilidad de ponerse arriba. 2 puntos cada uno, empate a 3. Y para no descolgarse del campeonato, el que gane sigue vivo, el que pierda, pues lo tiene ya prácticamente imposible. Lo saben perfectamente, por eso ese predominio de las defensas sobre los ataques, no quieren recibir goles y basta ganar por 1 de diferencia. Ha pasado el minuto, va a volver a incorporarse Marcial Miguel Cuesta de Lugo. Ahí lo tiene, incorporado ya después del minuto de exclusión, que no 2. Así se ha decretado en el campeonato. Ahí está Marcial, buscando a Penela en el centro. Penela que lo intenta, balón. Uy, qué bonito. Qué bonito el pase al bote. Y ahí lo tiene. Casi un fly por abajo, se puede decir, ¿eh? 2 minutos de Lugo. ¡Ay! Pero qué errores han cometido, hombre. El 23 por salir mal del terreno. Juan Ángel Real Méndez. Por tocar el balón. Ha sido una exclusión un poco absurda. Lo reconoce, sí. Lo reconoce así. Y vuelve a poner el balón en juego. El Móstoles 4-3. Va a ser un partido por 1 gol de diferencia, ¿eh? Arriba abajo. Y eso que estamos en la primera parte. Pero bueno. Uy, qué entrada. Uy, qué entrada de... Qué entradita. Ahí la tienen. De Jorge de la Nava Muñoz. Entrada perfecta, preciosa. 4-4. Recuerden que a la mañana ha habido 3 empates, ¿eh? Puede ser el cuarto. Este partido huele a eso. Sumarían 3 puntos en caso de empate. Tienen 2. De poco les serviría. Solamente le vale la victoria a los dos para continuar vivos en este campeonato y afrontar el partido que queda. Y los 2 de mañana, a la mañana, estaremos con todos ustedes aquí desde deporteasturmedia.es, su plataforma de streaming. Pasos de Penela, que no está de acuerdo. El Móstoles al contragolpe. Ahí se va solo. Uy, le pedía más del jugador del Móstoles, Juan Carlos Romeral. Y de momento, que la había interceptado, pero de momento es el balón para el Móstoles. 4-4. Vamos a entrar en el último minuto de la primera parte. Ahí está. 1 minuto. 4-4. Máxima igualdad. Se preveía, ¿eh? Por lo que habíamos visto por la mañana. Un potencial muy similar de 2 equipos que hacen un balonmano muy parecido. Y por lo tanto, el balón que había tocado en un jugador del Lugo se han equivocado los árbitros. Así lo recrimina Alberto Sánchez. Se han equivocado. Pero
Bueno, errores como estos también se tienen aquí. Los árbitros también veteranos, retirados ya de la competición. Y como todo en la vida, se conservan cosas, pero otras se pierden, como son los reflejos. Es lo que tiene la edad. Ahí está Penela. 20 segundos tiene el Lugo para marcar. Intenta, se queda un poco trabado. Balón al extremo. Ahí está buscándolo. 10 segundos, tendrá que tirar, tiene que tirar. El Lugo ya ha sacado Petróleo. El jugador del Lugo. 4 segundos. El Móstoles no va a tener tiempo. Y jugador, exclusión. Sí, exclusión de David Navarro, totalmente justa. Sí. Bueno, comenzará la segunda parte con un jugador menos el Móstoles. 5-4. Gana el Lugo en este emocionantísimo partido. Volvemos en un minutillo de descanso. Se inicia la segunda parte de este tercer partido vespertino de la tarde de hoy sábado, de los 14 partidos que se disputan en la jornada de hoy, 7 por la mañana, 7 por la tarde, y con este importante partido para los dos conjuntos. 5-4 de momento para Lugo, que tiene que ganar, si no se descolgarán del campeonato. Campeonato que está capitaneado por Zaragoza, 5 puntos. Alicante 4. Lugo y Móstoles tienen 2 puntos. Uy, qué bonito el gol. Qué bonito el gol desde atrás. En media vaselina. Precioso el gol conseguido por Jorge de la Nava. Bonito el gol. 5-5, igualando la contienda. Dijimos desde el minuto 1 que el partido iba a ser igualado. Y se va a resolver por detalles si no acaba en empate también este partido. Por la mañana llevo 3 empates. De 7 partidos, 3 empates. Y el resto, pues diferencia por la mínima. Diferencias por la mínima.
Ha vuelto a la puerta del Móstoles David Rodado, que ha tenido una buena actuación por la mañana. Y vamos a ver ahora lo que consigue. Pasos, doble bote, sí, de Penela. Uy, el contraataque que ha cortado. El contraataque que ha cortado el jugador del Lugo. Justo Otero jugándose un poco el físico, porque se ha ido contra su banco. Se ha ido contra su banco y bueno, sin mayores consecuencias. Ahí está el Móstoles nuevamente, intentando jugar por mediación de Jorge de la Nava, uno de los jugadores más destacados del conjunto del Móstoles en el día de hoy. Ahí está recibiendo el balón Óscar Soria. Jorge intentando entrar por el centro Alberto Sánchez. Ahí está Óscar, Jorge, Óscar. Balón a Alberto, por el centro Alberto, habían pitado. A pesar de ello, buena parada del portero del Lugo, Cristóbal García Guardiola. De los Guardiola de toda la vida. 5-5. Segunda parte. Ahora sí han puesto en el marcador la segunda. Sí, es que se habían olvidado en anteriores partidos. Está siempre el 1 de la primera, no. 5-5, segunda parte. Dos tiempos de 15 minutos y pasos. Pasos cometidos por el jugador Óscar Yajeya Soria. Vuelve el Lugo a intentar ponerse por delante del marcador. Ahí está el 13, Penela. Manuel López. Justo ha robado el balón, no, habían pitado. Ha pitado el árbitro. Falta previa del Móstoles, por tanto balón para el Lugo. Ahí está poniendo el balón en juego Óscar Nicasio Rodríguez, que ha salido también por parte del Lugo. A punto de robar, no, el Lugo, Penela. Balón a justo. Intenta, defensa y pasos. Pasos de Lugo. Ahí se va Móstoles, solito. Oh, se ha encontrado con Guardiola. Están los porteros de sobresaliente, de sobresaliente la actuación de Cristóbal Guardiola. Muy bien el portero de Lugo, que está haciendo que su equipo reciba tan solo 5 puntos, 5 goles. Los mismos que ha recibido. Partido con pocos goles también. Estamos viendo pocos goles en la tarde de hoy. Se está sentando un poco pesada la comida y la siesta. Recordemos que han jugado 2 partidos estos equipos por la mañana, es el tercero. Balón que ha detenido David Rodado. Y a pesar de ello le dicen que balón para el Lugo porque habían pitado anteriormente falta. Efectivamente, ahí está sacando desde los 9 metros Constantino Rodríguez. Penela, justo Otero. Recibiendo otro de los golpes y otro de los jugadores vitales y de los mejores jugadores que estamos viendo del campeonato, De los mejores jugadores del campeonato también, el mejor del Lugo, sin duda. Por la mañana se cabreó un poquito, le sacaron una tarjeta roja, se calentó ahí un poco. Le pegó al balón con el pie, pero bueno, al final del mismo, sin mayores consecuencias porque vuelve a estar aquí. Ahí está entrando en ataque la falta de Marcial. 2 minutos por protestar, 1 minuto. 1 minuto para el jugador del Lugo, Ladislao Real. Con uno menos el Lugo durante 1 minuto. 5-5. Minuto 5. Móstoles. Parada de Guardiola. Se la está encontrando. Está medio cojo el jugador del Móstoles. El 26, bastante cojo. Algo le ha pasado. Y por eso se retira. Para tratar de recuperarse y dar el puesto a otro compañero que esté mejor. Va el Lugo. Llevamos mucho tiempo sin goles, 5-5. Mucho tiempo sin goles. Muchos minutos. Justo, balón a Penela. Qué bueno era. Ahí lo ha cogido. Parada, pero penalti. A pesar de que David Rodado había parado bien. Pero el penalti ha sido claro. Y ahí va.
el mejor de los de Lugo, Justo Otero. Izquierda, amagando. Adentro. Adentro el gol, a pesar de que le cazó la intención David Rodado. El balón que se va dentro de penalti. Y se deshace ese guarismo 5-5 que llevaba mucho tiempo en esta segunda parte, muchos minutos sin goles, a ese 6-5 del Lugo. Recuerden, tiene que ganar, el que pierda se le va del campeonato. El que gane tiene opciones, lo saben muy bien. Los dos equipos con 2 puntos. Partido vital. Qué buena, y Guardiola otra vez. Se está encontrando con un muro, Se está encontrando con un muro el Móstoles ahí. Menuda parada con el pie. Balón al extremo. El Móstoles, el equipo azul. Que lo intenta. Roberto Verbo. Recuenco desde el extremo. Balón hacia Jorge de la Nava. Al central. Hacia Óscar Soria. Óscar. Uy, a punto de cometer pasos casi al pivote. Y está así. Adentro el gol de Rubén. Bonito el gol. Ahí lo ven lanzándose un poco de manera poco ortodoxa, pero mientras sea gol, vale. El gol de Rubén García que sube al marcador. 6-6. Esto no se va. Esto no se rompe. Lo dijimos desde el principio. Partido igualado. Algún detalle de última hora va a ser lo que solucione el partido. Porque entramos en el tramo final de la segunda parte. Nos vamos a los 6 últimos minutos del partido. Ahí está, balón adentro, Constantino sacando fuera, pedían pie los jugadores del Lugo, pedían pie, pero no fue así. Constantino para Justo Otero, ahí está Justo para Penela, balón al pivote a Constantino, le robó, le cazó la intención, Móstoles 3 contra 2. Se va y yo creo que fue algo más de Justo. Yo creo que fue algo más de falta sobre Alberto Sánchez. No lo vio así el árbitro. Quizá un empujoncito en el aire. Eso es lo que le está recriminando. Y desde el banquillo también. A pesar de eso, el Lugo ha puesto el balón muy rápido en juego. El golpe franco en ataque. Pues para compensar un poquito a veces también, ¿no? Para compensar, y el balón que lo pone en juego David Rodado. Ahí está, 6-6. Muchísima igualdad en este partido, Un poco trabado en esta segunda parte el juego. Nadie quiere perder, evidentemente, ninguno de los dos. Porque saben que el que pierde, como se dice en el argot, se va para casa. No es que se vaya. No se va nadie de aquí porque mañana tienen otros 2 partidos. Bueno, hoy todavía tienen otro. Tienen que jugar otro esta tarde. Todavía. En esta liguilla de 21 partidos. De las 7 comunidades, todos contra todos. Pasos. Pasos de Jorge de la Nava. Antes de tirar. 9:30. Camino del 10. Y entraremos en los 5 últimos minutos. Sale Marcial. Y va a salir el 25 Fernando Pin. Y sale también Daniel Basilio. Daniel, que ha tenido una buena actuación en la mañana, el lanzador de Lugo. Hacía mucho que no estaba en la cancha. Raro. Seguro que consigue algún gol de lanzamiento. Ahí nos vamos al 10 minutos. Uy, el balón de Constantino adentro. Adentro Tino. Adentro el balón de Constantino. Que lo consigue. Y 7-6 para el Lugo. Recuerden luego Riscar Cantabria. El partido siguiente. Riscar Cantabria, ya el equipo local, el Riscar Gijón. Prácticamente con ninguna opción, nulas. Uy, el balón al pivote, adentro. Adentro el balón, qué bonito de Libro al pivote y adentro el balón. Acortando distancias el Móstoles, acortando distancias Rubén García. 7-7. Hemos entrado en los últimos 5 minutos. Dijimos que iba a ser igualado. Ya aposté por un empate. Vamos a ver si acertamos en esta quiniela que no tiene premio. Pero la satisfacción de saber lo que iba a ocurrir. Balón a Constantino, Justo, boquete, vaselina, qué bueno es. Qué bueno es, Justo, Otero.
Rodríguez. Uno de los jugadores del campeonato, sin duda, el jugador del Lugo. 8-7. Está teniendo una actuación soberbia. A tener en cuenta, uno de los MVP del torneo de momento. Buen sábado para él. Ahí está el Móstoles, pérdida, Penela. Ahí se cae Penela al compañero, claro. Sí, ha pisado desde el suelo, ha dado 1-2 a trompicones. Y esos trompicones se consideran pasos, claro. Claro. Bien arbitrado por el colegiado. Golpe franco sobre Alberto Sánchez. 8-7. Entramos en los 3 minutos finales, 3 largos. Y puede pasar de todo, el empate no le vale a ninguno. La derrota, por supuesto. Solo vale la victoria. No, ha pisado defensa interior. Defensa a pie adentro. Dice que vuelve a continuar el juego. Golpe franco para Móstoles. 12-3 para el final. 3 minutos. Móstoles para empatar. Ahí va. La primera línea. Defensa de Lugo. Balón al pivote. Adentro. Golazo. Golazo. De muy difícil factura. Rubén García, no era fácil meter ese gol, no era nada fácil. 8-8. Igualdad, lo dije. Adivina, adivinanza. Dos equipos muy similares en potencial, muy similares en juego. Y ahí lo están demostrando en el marcador. Y aquí por detallitos. Cada gol ahora es un mundo y cada gol es un punto. Uy, por ejemplo, como esos. Esa pérdida de balón para el Lugo. Adentro, adentro. El contraataque por el palo corto, dificilísimo de Juan Carlos Romeral. Pero acaban de ver el gol. Y un gol que puede valer 2 puntos, 2 minutos para el final. 1 arriba el Móstoles. En esta jugada le va media vida al Lugo. Media vida. Uy, si pierde justo. Balón al extremo, al 8. Justo para Constantino. Penalti, 2 minutos. Penalti, 2 minutos para Rubén. Que ya se va a ir. Se va a ir y ya no va a volver en lo que queda de partido. Porque queda escasamente minuto y medio largo. Minuto y 25. Y por lo tanto, penalti claro que va a lanzar, como no. Justo Otero. El mejor de los lucenses. Ojo a este penalti, Importantísimo. Justo. Adentro. Adentro, justo amagando con la segunda. Y por la parte derecha del portero de David Rodado. Ha marcado 9-9. Dije que acabaría en empate el partido. No voy mal. No voy mal. Bueno, esta jugada importante no, lo siguiente. Lo siguiente. Van a entrar en el último minuto. Una de las últimas jugadas del Móstoles. Atención ahí al Móstoles, que no pierde al 21. No. 2 minutos de exclusión. 2 minutos muy discutidos. 2 minutos muy discutidos, que va a ser 1. 1 minuto del jugador número 8 del Móstoles, Óscar Nicasio Rodríguez. No, este sí que no volverá. Este no volverá porque estamos el 14-4, con lo cual imposible que vuelva. Y ojo al reloj. El Móstoles con el reloj. Esta jugada es de ganar y de seguir con vida en el campeonato o de morirse en el campeonato de España. 40 segundos. Uy. Y balón para el Lugo. Esa oportunidad la tiene el Lugo ahora. La tiene el Lugo con 30 segundos. El Lugo en esta jugada es el partido. 9-9. Pero dije que acabaría en empate. Vamos a ver. Ahí está Julio Otero. Justo Otero, perdón. 15 segundos. 10. Tienen que empezar a hilar la jugada. Uy, el reloj. Anda que acierto. Que dije empate. 9-9, lo dije al principio. Cuarto empate de la temporada, de la jornada. Volvemos en poco. Partido siguiente, Riscar, Gijón, Cantabria. Volvemos.